En nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor Javier Mercado. Él es especialista en medicina interna. Doctor, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jaque. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues aquí presto a tratar algunos temas de salud. El día de hoy hemos escogido un tema muy frecuente, como es el de las cefaleas o dolores de cabeza. Bueno, pues comentarles que los dolores de cabeza o cefaleas es una de las causas más frecuentes de consulta médica, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo importante? ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza? Pues todos en algún momento, ¿no? Y muchas veces por comentarios de los familiares, de los amigos, nos alarman un poco, ¿no? O por ahí nos ponemos a buscar en internet y salimos más asustados que otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado y tino a la hora de googlear inclusive. Pero hay que entender que los dolores de cabeza es un síntoma frecuente que puede tanto tratar de patologías sin riesgo vital, como también puede ser un aviso de alarma de patologías, gracias a Dios, infrecuentes, pero que ponen en riesgo la vida y la funcionalidad del paciente, ¿no? Entonces yo planteaba el hecho de comentarles. Primero, separar. Las cefaleas o dolores de cabeza se pueden dividir en dos grandes grupos. Las cefaleas primarias, que son, ahí estamos hablando de la jaqueca o migraña, estamos hablando de la cefalea tensional, la cefalea trigeminal, que son alteraciones a nivel del sistema nervioso central, relacionadas con estrés, con preocupaciones, algunas con un componente genético, familiar, pero que no revisten un riesgo vital. Esas son las más frecuentes. Estamos hablando de que estamos por encima de un 80-90% de consulta relacionada a ese grupo de patologías. Es más, si hablamos en ese caso, estaríamos hablando que, por ejemplo, la cefalea tensional, muy frecuente en este actual trajín, siglo XXI, 2021, estamos ahí, después de la revolución industrial. Tenemos el tema de que son pacientes estresados, usualmente son pacientes bajo mucha tensión emocional, que puede estar en relación, por ejemplo, a consumo de tabaco, consumo de alcohol, mal sueño, problemas y todo ello, y son pacientes que vienen con un dolor de cabeza terrible, de leve a moderado, tampoco tan terrible. Leve a moderado, que no dura mucho tiempo, que puede habitualmente ser referido como un dolor, como un casco. Me presiona la cabeza como si tuviera un casco, como si me apretaran la cabeza, que puede o no aumentar con los movimientos cervicales, porque muchas veces también tiene un componente de contractura muscular, y son pacientes que si toman un analgésico, ibuprofeno, paracetamol, aspirina, encuentran calma a su dolor. Exacto, ¿no? Pero son muchas veces estos pacientes son los que consultan frecuentemente por ello, ¿no? No será que algo más tengo, pero bueno, pues es pertinente, ¿no? Que estén preparados a que entender de que si hay un desencadenante, trabajo y todo ello, también hay que afrontar ese tipo de problemas antes de esperar un alivio completo de estos dolores, pero gracias a Dios no ponen en riesgo su vida. Esta sería una causa frecuente. La otra, que es precisamente la migraña, la migraña o jaqueca, ¿no? Muy frecuente patología, todo el mundo debe ser migraña, debe ser jaqueca. Comentarles que la migraña en sí, primero, lo que les digo muchas veces a los pacientes, esto no te contagiaste. Esto es algo que ya venía en ti, tenía probablemente tu mamá, usualmente por el lado materno tiene una predisposición a tener una migraña, y por ello las hijas, usualmente las mujeres tienden a tener migraña, pueden reproducirlo, usualmente después de los 20 años empiezan este tipo de alteraciones, y son dolores que nos sugieren, por ejemplo, dentro de la migraña, los dos grandes grupos podrían clasificarse como las migrañas con aura o sin aura.
¿Qué hacemos referencia a esto del aura? Son manifestaciones que nos avisan. Entre 15 a 30 minutos antes de que me venga el dolor de cabeza duro, ya te está avisando, tu cuerpo te está avisando, ¿no? Por ejemplo, empiezo a ver lucecitas, empiezo a ver foquitos que se prenden y se apagan rápidamente, o empiezo a oír ruidos, o a sentir sabores, algo, o sea, son manifestaciones neurológicas sensitivas de que me va a venir. El paciente migrañoso ya sabe, pucha, me va a venir la migraña, tengo que tomar. Claro, es que el paciente migrañoso tiene que aprender a vivir con la migraña porque no se cura. Pues es una alteración neurovascular que se denomina. ¿En qué referencia eso? O sea, el estímulo está ahí. Puede ser alimentos, puede ser cambios climáticos, la humedad, la presión, que va a llover, va a llegar sur, me va a venir la migraña. Son pacientes así. Y que eventualmente eso desencadena de que las arterias, algunas arterias o venas se dilaten rápidamente y el bombeo de la sangre genere el dolor. Esos pacientes que habitualmente tienen dolor en un lado de la cabeza es pulsátil y que usualmente también puede venir con asociación de que náuseas y vómitos, mareos, son pacientes que habitualmente refieren mayor intensidad del dolor ante la exposición a la luz o a sonidos fuertes. Entonces, en esos casos, el paciente lo primero que tiene que hacer es saber, llegar a un diagnóstico de migraña, por lo cual pacientes que tengan este tipo de dolores, que además son largos, ¿no? Entre 2 a 72 horas de dolor persistente y recurrente, con estos síntomas que hemos referido, deben acudir a un médico para el diagnóstico. Y una vez ya esté el diagnóstico, pues se escogerá qué tipo de cosas hay que prevenir para no estimular la migraña, por ende, y también tomar algún tipo de medicación de acuerdo a la indicación que se le prescriba, ¿no? Es importante, doctor, entonces llegar al paciente, hacerle un buen diagnóstico y hacer la diferenciación, ¿no?, del problema específico que está presentando para ver en qué grado se encuentra. Claro, primero, o sea, si es un dolor de cabeza no hay problema, hasta un resfrío nos puede hacer dar un dolor de cabeza, pero si este dolor es recurrente, está aumentando en intensidad, se asocia a otras manifestaciones, es conveniente acudir a consulta, primero para definir, por ahí es una migraña y bueno, pues ya sabremos que vamos a vivir con ese tipo de problemas, pero que se controlan debidamente con los cuidados pertinentes. Pero ahí entra otro problema muy importante y eso es lo que les comentaba, ¿no? Decíamos que habrían dolores de cabeza, cefaleas primarias, que son las más frecuentes, las que hemos comentado, y las secundarias, esas que no son muy frecuentes, pero que sí son riesgosas. Es ahí. ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿Cuáles son la luz roja del semáforo que nos invita a decir, tengo que acudir al médico, tengo que ir? ¿Cuáles son? Porque ahí están los datos de alarma de las cefaleas o dolores de cabeza secundarios. ¿Cuáles? Por ejemplo, un dolor de cabeza que te despierte por la noche o en la madrugada. Es decir, yo estaba con dolor de cabeza, me he dormido y tranquilo dormí. Pero un dolor que te levante por la noche, claro, que te levante, te haga despertar, no es normal. No es normal y eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, un dolor de cabeza que cada vez sea más frecuente y más intenso, tampoco es normal, entonces ya nos llamará la atención. O, por ejemplo, un dolor de cabeza que se asocie a manifestaciones neurológicas. ¿Eso qué quiere decir? Un dolor de cabeza que de golpe se asocie, por ejemplo, a no poder mover un brazo o a que se me paralice la mitad de la cara, o a no poder hablar bien, o a ver doble, o se me paralice o se me bloquee una parte de la visión. Son manifestaciones neurológicas, claro, que ya nos están avisando de que no es solo un dolorcito de cabeza, podría ser algo más grave y requiere la consulta especializada. ¿De qué estaríamos hablando, doctor, en algunos casos graves que se pueden presentar con estos síntomas que usted nos acaba de comentar? Ya, bueno, como les digo, primero, no es muy frecuente. Pero en este tipo de datos de alarma nos invitan a pensar en causas secundarias de cefalea, como ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una embolia, una hemorragia subaracnoidea que está relacionada, tumores,
infecciones como una meningitis, son causas que son, como les digo, infrecuentes, pero que tienen la potencialidad de poner en riesgo la vida o funcionalidad del paciente, y por ello es pertinente acudir precozmente a la consulta para su adecuada detección, diagnóstico o descarte, por ejemplo. Doctor, ¿en qué consiste en sí el diagnóstico que se le realiza al paciente? Bueno, como te digo, si estamos en el caso de una cefalea primaria, el diagnóstico será habitualmente un diagnóstico más clínico. Y se hará un abordaje terapéutico, de dieta y de alguna actividad, pero se iniciará el tratamiento y se verá la respuesta, ¿no? En algunos casos amerita algún estudio más profundo, incluyendo algún estudio de imagen, tomografía, resonancia magnética de cerebro. Exacto, o incluso algún estudio tipo electroencefalograma y también laboratorios habituales de sangre, ¿no? Pero independizando, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, debemos recordar que no nos hacen en fábricas igualitos, ¿no? Entonces hay pacientes, no enfermedades, y cada paciente es un mundo. Entonces el médico abordará independientemente al paciente de acuerdo a su edad, su sexo, sus antecedentes, si es que tiene alguna patología asociada, y obviamente a todo lo que el paciente le refiera, ¿no? Cómo me duele, cuándo me duele, qué me calma, qué no me calma, qué me viene junto al dolor, y bueno, todos esos datos se recogerán. Ahora, cuando ya hay los datos de alarma que hemos comentado, ya ahí sí obligatoriamente será el hecho de hacer una tomografía. De acuerdo a la pertinencia se hará también otros estudios que nos permitan descartar y llegar a un diagnóstico más preciso de la causa del dolor que está refiriendo el paciente, ¿no? Doctor, ¿el dolor de cabeza se puede presentar a cualquier edad? Sí, el dolor de cabeza se puede presentar a cualquier edad, pero dentro de la frecuencia, habitualmente empieza a partir de los 15, 20 años, la mayor frecuencia de pacientes y patologías que hemos comentado, ¿no? Excelente. Doctor, en la parte final, ¿qué consejos podemos brindar sobre este tema? Bueno, comentarles. Los dolores de cabeza, todos los tenemos, todos los vamos a tener en algún momento. No asustarnos, pero tampoco menospreciarlos. Y como les digo, no dejarnos llevar mucho por sugerencias de familiares, conocidos, amigos, que lo hacen con la mayor, el mejor de las intenciones, pero a veces pueden actuar alarmistas y pueden generar mucho temor en los pacientes que vienen asustados. Es que mi vecina me ha dicho que le dolía igual y ha tenido una embolia, asustados por un dolor que ha empezado hace un día o dos. Entonces no se asusten, pero si notan algunos datos de alarma, no duden en consultar, no duden en consultar. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes puedan anotar los datos de Neurocenter. Además, también les vamos a facilitar el número de celular del doctor, el 773-00-625. El doctor Javier Mercado, especialista en medicina interna. Doctor, lo comprometemos para seguir desarrollando otros temas de su especialidad, que por cierto es bastante amplio, ¿no? Bueno, claro, yo de mil amores estoy aquí para poder compartir y poder tocar temas de interés para todo el mundo, y gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a usted, doctor, muy amable. Gracias, hasta luego.